¿Listo? Y esperemos en su efecto que los demás empiecen a conectar. Jóvenes, les voy a mandar al WhatsApp el documento que vamos a trabajar ahorita, ¿oyeron? Para que ustedes lo tengan ahí, los que tengan el computador y trabajen a la par junto conmigo, ¿oyeron? Para que así sea más fácil el proceso. Vamos a ver aquí, aquí y adjuntar el archivo. Bien, ahí les mandé el archivo, ¿oyeron? Les envié el archivo ahí al grupo de WhatsApp, ¿oyeron? Para que ustedes lo bajen y lo tengan ahí, o los que puedan trabajarlo al mismo tiempo conmigo, porque es una evaluación financiera. Entonces hay que hacer cálculos, hay que hacer proyecciones y bueno, es bueno que al mismo tiempo se vaya haciendo todo. ¿Listo? Vamos a esperar que sigan conectando, apenas son las 7:01. Voy a ver quiénes más han ingresado. Está Viviana, María Elena, Samuel Giraldo, Luis Montes, Melissa, Mayuri, Marisol, Caterine, Viviana Cochero. Y en su efecto, vamos a ver, acá está. Bueno. Jóvenes, vuelvo y les indico, ¿oyeron? Ahí al WhatsApp les mandé el archivo de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿oyeron? De la valoración o evaluación financiera de los proyectos, ¿listo? Bueno. Hola. Voy a guardar el pantallazo de aquí de los que están conectados de momento. Vamos a ver quién está pidiendo solicitud acá en el WhatsApp. No, ahí está. Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. En la plataforma ya aparecen las notas de ustedes, ¿oyeron? Para que las revisen, las miren, y si alguna situación, alguna cuestión que tengan de inconformidad, me llamen. Bueno, por favor, bájale Vaya. Lina Palacio, por favor, le baja el volumen a su computadora. Bien, muchachos, entonces, miren, como les digo, buenas noches para todos. Iniciamos a partir de ahorita nuestra sección de clases. Aquí va a quedar grabada, monitoreada, ¿oyeron? Todos estos que están ingresando aquí, el registro va a quedar para cuando tengamos que hacer las evaluaciones y la suma de los puntos, pues también tener en cuenta estas personas que hacen la forma de ingresar a las clases y de participar de las clases, ¿oyeron? Entonces, por eso voy a dejar la información aquí monitoreada y grabada
para que cuando toque eso, siempre uno tenga en cuenta esa parte. Listo, muchachos. Entonces, como les digo, en la plataforma ya aparecen las notas, ¿cierto? La parte cuantitativa de ustedes. Espero que estén satisfechos con la información que aparece ahí. La persona que de pronto no esté satisfecha, bueno, ya entonces me escribe al WhatsApp, ¿oyeron? Y por ahí miramos y revisamos si existe alguna situación de pronto anómala o inconformidad o alguna situación que yo no tuve en cuenta y que ustedes de pronto la vieron, ¿oyeron? Entonces, todavía tenemos espacio hasta el día de hoy o de mañana para revisar esa parte. ¿Oyeron, muchachos? Entonces, ahí les dejo la información de la plataforma, ustedes la miran y seguimos nuestro proceso. Al WhatsApp, les repito, les mandé el archivo que vamos a trabajar, el que voy a socializar en este momento, ¿oyeron? Así que les voy a compartir con ustedes la pantalla y muy pendiente porque esto de seguramente va a ser lo que vamos a terminar preguntando en el final, ¿oyeron? Bien, antes que preguntar, como les digo siempre, es tratar de aprender los procesos, ¿oyeron? Los procesos que se enseñan acá. Bueno, muchachos, miren, entonces yo ayer le di una indicación, un inicio de qué era lo que nosotros íbamos a desarrollar el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy? Una evaluación financiera de proyectos. ¿A través de qué indicadores? De los indicadores generalmente aceptados que son PPN, valor presente neto, la TIR, tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. ¿Listo? Pero para ello necesitamos desarrollar una estructura, ¿sí? Tener en cuenta las ventas, los costos, los gastos, los flujos de caja, las amortizaciones, los intereses, eh, las tasas de impuestos, todo eso para llegar a la valoración de la empresa como tal, ¿oye? O del proyecto como tal. Bien, entonces tengan en cuenta esto, aquel que pueda ir trabajando a la par conmigo en su computador, pues mucho mejor, ¿oyeron? Bueno, ya esta información, como les digo, quedó leída el día de ayer. Esta información hasta aquí, nosotros sabemos de qué está compuesta la evaluación financiera de nuestro proyecto o cuáles son los indicativos que nos está presentando, ¿oyeron? Cualquiera que necesite hacer una pregunta, marca ahí, abre el micrófono y hace la pregunta, ¿oyeron? La consulta, sin ningún problema. Miren, lo primero que uno necesita para uno hacer una evaluación financiera de proyectos es hacer el presupuesto de ventas. Y el presupuesto de ventas es el presupuesto de ingresos, ¿cierto? Es el presupuesto que mejor debe estar elaborado dentro de las empresas, ¿vieron? ¿Por qué? Porque es el que va a soportar todas las erogaciones, tanto gastos como costos. Entonces, si no hacemos una proyección de ventas buena, posiblemente en el estado de resultados va a aparecer que la proyección de ingresos fue una que nosotros proyectamos, pero los costos estuvieron por encima de esas proyecciones de venta. Por ende, la empresa va a tener pérdidas de entrada, ¿vieron? Entonces, por eso les digo que el presupuesto de venta es el que mejor debe estar constituido, organizado, elaborado, ¿vieron? Como esto va a quedar formulado, nosotros podemos hacer simulaciones aquí. Por ejemplo, si la BPN o el valor presente neto nos llegase a dar negativo, nosotros tendríamos que empezar a hacer simulaciones con toda la información que vamos a tener aquí formulada. Por eso lo voy a dejar formulada, porque con un solo número que yo cambie, se cambia toda la información y eso nos va a servir a nosotros para tomar decisiones, ¿cierto? Y para planificar mejor toda la información que nosotros necesitamos para la toma de decisiones. Bien, muchachos, entonces miren, el primer presupuesto que aparece es el presupuesto de ventas o de ingresos, ¿cierto? Y en la información me dice que el incremento en producto o servicio a vender, ¿cuánto es? Vamos a mirar a ver si hay un incremento para los productos o servicios a vender. Acá arriba hay una información, ¿cierto? Aquí dice que el precio de venta unitario para el año 1 son 15,000, pero yo no estoy hablando de precio de venta, sino de unidades a vender. Incremento en productos o servicios a vender. Entonces vamos a ver en cuánto se incrementan los productos a vender. Aquí está la información. ¿Listo? Incremento anual en precio de venta. Unidades a vender para el año 1 son 12,000. Incremento en unidades anuales a vender el 10%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esto se incrementa no en el año 1, sino en el año 2, entonces la información la voy a colocar en el año 2. ¿Qué le coloco? SIC igual y me voy a traer la información que yo tengo acá del incremento, que es esto. Incremento en unidades anuales.
Esto es, le doy check igual y ya me la traigo. ¿Por qué no lo pongo para el año 1? Hombre, porque esto parte básicamente, el año 1 tiene unos valores, pero para donde se incrementa realmente es para el año 2, porque nosotros comenzamos a trabajar en el año 1. ¿Oyeron? Permítame un segundito. Haciendo como calorcito, tocó prender un poco aire. Bueno, listo, muchachos. Entonces, nuevamente volvemos. Vamos a colocar la información aquí. Aquí, no abre, ya, está abriendo nuevamente. Bien, muchachos. Entonces, como le digo, ¿por qué el incremento se hace para el año siguiente? Porque para el año 1 es cuando nosotros comenzamos a hacer el proceso nomás, ¿cierto? Entonces, para el año 1 no hay incremento. Bien, entonces, para el año 2 también el incremento es del 10%, entonces vamos a copiar check igual, que sea el incremento igual al 10% para el año 4 y para el año 5, ¿cierto? Esa es la proyección que existe. Bien. Segunda fila del presupuesto de ventas. Me está hablando de un incremento en el precio. Vamos a ver si para el precio también existe un incremento. Uno siempre acostumbra a hacer estos incrementos para los años siguientes porque estamos hablando, ¿cierto?, de que el dinero tiene un poder adquisitivo y que con el tiempo, si uno no lo ajusta a los procesos inflacionarios, pierde valor, ¿cierto? Pierde poder adquisitivo como tal. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Para que no pierda poder adquisitivo, sencillamente uno hace una evaluación pensando en que para el próximo año uno debe incrementar el precio, las unidades, por encima del costo de la inflación. ¿Oyeron? Entonces, por encima es lo mínimo. Bien, entonces aquí incremento en unidades, incremento en el precio. Vamos a ver en cuánto se incrementa el precio para el año siguiente, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Tenemos aquí lo siguiente. Incremento en gasto, incremento en capital de trabajo. Vamos a ver si el incremento lo tenemos acá arriba. Aquí dice, incremento anual en el precio de venta. Entonces, yo lo incremento en cuánto? En el 5% año tras año. ¿Qué voy a hacer? Copio la información, check igual, y copio la información o fijo el dato y me lo traigo hasta el final. Ya yo sé que año tras año, teniendo en cuenta el año inmediatamente anterior, voy a tener un incremento en los precios del 5%. Oye, como le digo, uno debe acostumbrarse a hacer estos incrementos porque, si no hacemos los incrementos, la inflación nos va a golpear duro estos procesos de valoración de empresas, ¿cierto? Lo mínimo que yo debo hacer es incrementar por el precio de la inflación. Es lo mínimo para mantenerme igual, ¿cierto? Bien, entonces vámonos aquí a ver qué dice unidades a vender. ¿Cuántas son las unidades a vender, muchachos? Nos vamos acá, ¿cierto? Y encuentro la información de las unidades a vender. ¿Cuántas unidades a vender para el año 1? Dice que voy a vender 12,000 unidades. ¿De dónde salen estas 12,000 unidades a vender? Una, muchachos, si es el proceso de que es una empresa que ya está en funcionamiento, ¿cierto? Y que utilizamos el método de los mínimos cuadrados, que fue el que hicimos ayer para proyectar los ingresos, esa información de esas unidades a vender son las que yo voy a tomar en estos momentos. Pero si no utilicé el método de los mínimos cuadrados, sino que es una empresa nueva, donde yo hice el proceso de investigar en el mercado cuál era la cantidad de personas que había en un mercado y de ellas cuál es el potencial que puede comprar nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Entonces, haciendo ese proceso, nosotros encontramos que las unidades a vender para el año 1 son de 12,000 unidades. Entonces, vamos a colocar la información aquí. Para el año 1, aquí, unidades a vender, le doy check igual y me traigo la información acá. Unidades a vender para el año 1 son 12,000, ¿oyeron? Como le digo, estas unidades a vender no son arbitrarias, ¿sí? No las cojo yo porque a mí me da la gana de tomar esa información. Esa es una información de investigación de mercado que ya yo he hecho. Y cuando la empresa es nueva y cuando la empresa ya está en funcionamiento y que el proyecto
básicamente es la extensión o la apertura de una nueva sucursal en una nueva zona, o sencillamente se va a extender una parte de la empresa. Lo único que hacemos es tomar como base la información estadística histórica que tenemos y ahí proyectamos. ¿Sí? Dime, Lina. Bien. Como le digo, entonces debemos tener en cuenta esas dos partes. Una, si es una empresa ya constituida, que tiene años en el mercado funcionando y que nosotros hicimos la proyección de los ingresos o de las unidades a vender a través del método estadístico de los mínimos cuadrados, hicimos nuestra proyección. La tenemos ahí. Dos, cuando es una empresa apenas iniciando, una empresa nueva, que yo debo hacer una investigación de mercado e investigar a través de los que sí están dispuestos a comprar mi producto y mi servicio, identificar y determinar cuál es el potencial de unidades a vender en ese mercado donde yo pienso ofrecer mi producto o mi servicio. ¿Listo? Bien. Y aquí tenemos entonces lo segundo o lo tercero. Precio unitario de venta de esos productos. Entonces, vámonos a la información inicial que nosotros tenemos acá, ¿cierto? E identificamos el precio unitario de venta. ¿Cuál es el precio unitario de venta aquí en toda la información que yo tengo? ¿Cuál creen ustedes que es, muchachos? Ustedes que están viendo la pantalla y que están utilizando su computadora también allá. ¿Cuánto? 15.000. Perfecto, así es, 15.000 y lo tenemos aquí. Esta información le doy clic y me la traigo hasta acá. Miren la información, ya la tengo aquí. Ya entonces tengo información. Una de los incrementos, tanto en los productos, unidades de bienes y servicios y también en el incremento del precio de los bienes o servicios. Las unidades que yo voy a vender partiendo del año 1 y el precio de venta unitario de este producto o de este servicio que vende la empresa como tal. ¿Listo? Bueno, ¿de dónde sacamos el total de venta, muchachos, de este primer año? ¿Qué fórmula podríamos utilizar ahí o sencillamente, sin necesidad de escribir alguna fórmula, díganme de dónde saco el total de las ventas del año 1? Hay que sumar Unidades a las vender por unidades a precio vender unitario. el precio unitario de venta. Perfecto. ¿Alguien dijo suma o alguien dijo multiplicación? Multiplicación. Perfecto, exacto. Debemos multiplicar. En este caso le doy aquí, si igual, le doy unidades a vender para el año 1 son 12.000. Cada una de esas unidades me está costando a mí, ¿cuánto? 15.000 pesos. Entonces multiplico las unidades a vender por el precio de venta. Bien, eso en total voy a vender para el año 1. Vamos entonces a hacer el incremento o el cálculo de las unidades a vender para el año 2. Aquí para el año 2, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar y voy a formular esto a través de, valga la redundancia, de esta fórmula que les voy a hacer aquí. Sí, igual podría ser mi valor presente, ¿cierto? Que es este que está aquí, multiplicado por el factor de crecimiento 1 más la tasa o el incremento para el año 2 en servicios y productos, que es ¿cuál? El 10%, ¿cierto? Que es el 10% y cierro la información y me dice que para el año 2 yo voy a vender 13.200 unidades, teniendo en cuenta que yo estoy proyectando unos incrementos anuales, eh, teniendo en cuenta no solamente la situación de la inflación, muchachos, hay que tener en cuenta un análisis interno de la empresa, si estamos en capacidad realmente de incrementar un 5 o un 10% o un 15% o un 7%. Ya eso lo determina quién. Un estudio y un diagnóstico que ustedes deben hacer, ¿cierto? Que ustedes deben hacer, teniendo en cuenta que, bueno, la capacidad que tiene la empresa internamente, teniendo en cuenta que la parte externa de la empresa, si hay mucha competencia y la competencia es muy fuerte, y la competencia utiliza estrategias de mercadeo bastante asertivas, si utilizan un precio adecuado, cómodo, por debajo de los que tiene el mercado, si utilizan materia prima de muy buena calidad, si el producto es de buena calidad, si tiene acogida, si se hace estrategias de marketing, toda esa información nos va a servir a nosotros para tomar una decisión y decir cuánto es el incremento año a año de ese producto, de ese servicio que nosotros estamos vendiendo, ¿cierto?
Bien, aquí yo puedo hacer lo siguiente, llevar la fórmula hasta el final, si fijo la información del crecimiento. Aquí este crecimiento es constante, es del 10%, entonces yo lo que voy a hacer es fijar esta información acá. Y sencillamente ya lo que hago es que llevo la información o la fórmula hasta el final y ya esto está formulado, ¿oyeron? Esto está formulado. Si alguien de pronto está ahí en el grupo WhatsApp, que pueda revisar si alguno no ha podido ingresar, por favor que lo haga, ¿oyeron? Listo. Si alguien puede hacer el favor. Bueno, muchachos, miren, entonces, el precio unitario de venta dice que es de 15,000 pesos para el año 1. Pero entonces, para el año 2, ¿qué tiene? Tiene un crecimiento de ¿cuánto? Del 5%, ¿cierto? Básicamente, yo lo que voy a hacer es la misma fórmula, pero cambiando los valores. Le doy entonces aquí, si igual, el precio del año anterior, que sería un valor presente, multiplicado por el factor 1 más, ¿cierto? La tasa de incremento. ¿Y la tasa de incremento cuánto es? El 5%. Este 5%, como es constante, yo lo voy a fijar acá, ¿cierto? Para que él me vaya creciendo aquí. Y estiro o alargo la fórmula hasta el final y ya me dan los crecimientos para los años que siguen, ¿cierto? Para los años posteriores. Bien, entonces ya tenemos casi que construido, que elaborado nuestra primera tabla, que es el presupuesto de ingresos. Con este presupuesto de ingresos yo puedo jugar. Si tengo la información, así como les digo, formulada, atada una con otra, ¿sí? Al final, si de pronto no nos da positivo, el ejercicio que debemos hacer, empezar a hacer simulaciones acá. Hombre, las unidades a vender no me están dando para que la empresa tenga ganancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar las unidades, pero entonces ya yo sé que debo también hacer un proceso de mercadeo, de marketing, para buscar muchos más clientes. De alguna forma tengo que hacerlo, o incrementar los precios, ¿cierto? ¿Sí? Disminuir de pronto los costos para incrementar utilidades. Cualquier situación de esas nos podría a nosotros servir para nosotros poder al final decir que el proyecto es viable, el proyecto es rentable económicamente, pero con unas condiciones que nosotros le dimos. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, aquí ya tenemos esta información formulada. Lo que hago es llevar la fórmula hasta el final. Y este proyecto en los ingresos tiene pensado vender para el año 1 180 millones, para el año 2 207.900 millones, para el año 3 240.124 millones, para el año 4 277 millones y para el año 5 320 millones, ¿cierto? Bien, hasta ahí no hay ningún problema, porque eso es una fórmula básicamente como si estuviéramos trabajando el valor futuro, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos valor presente y lo multiplicamos por 1, el factor de capitalización, y no más. Es casi que una fórmula de crecimiento. Bien. Bueno. Aquí. Hasta ahí no hay ningún tipo de preguntas. Pienso yo que hasta ahí no debe haber preguntas porque, bueno, y si las tienen, háganlas ahora, porque después el trabajo que ustedes van a hacer va a ser una valoración de proyectos, uno de ellos, ¿vieron? Entonces no esperen a mañana o a otro día. Si lo podemos hacer ahorita las preguntas, hagámoslas enseguida, ¿vieron? Bien. Angeli de León. Listo, joven. Entonces vamos a seguir. Nos vamos aquí a la segunda plantilla de nuestro presupuesto y es el presupuesto de producción, ¿cierto? Con base en este presupuesto de venta, entonces yo digo, tengo que hacer un presupuesto de producción, ¿sí? Yo no puedo hacer un presupuesto de producción primero y después uno de venta, no, tengo que identificar inicialmente cuántas son las unidades que yo voy a vender para entonces presupuestar la elaboración del presupuesto de producción. Yo voy a producir lo que voy a vender, ¿cierto? Últimamente se está utilizando la metodología JIC o la justo a tiempo, ¿cierto? Que es básicamente trabajar con lo que se necesita de momento. ¿Para qué? Para no hacer uso de inventarios estacionados o estacionales
en una bodega. Eso nos está quitando posiblemente, bueno, nos está incrementando los costos, ¿cierto? Y nos está incrementando los riesgos también, ¿cierto? Ahora muchas empresas utilizan esa técnica, ese enfoque del justo a tiempo, esa teoría del justo tiempo para básicamente ser más eficiente en los procesos. ¿Qué sucede? Que solamente se trabaja con los pedidos o sobrepedidos básicamente. Bien, lo mismo vamos a hacer acá entonces. Las unidades a vender, ¿cuáles son? Pero bueno, estas unidades a vender, unidades a vender. Sí, las unidades a vender, ¿cuáles son? Las unidades que nosotros entonces tenemos básicamente acá, ¿cierto? Las que ya nosotros calculamos. Estas unidades a vender son las que yo pronostiqué aquí en el presupuesto de venta. Entonces, me traigo las unidades a vender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando es de presupuesto de producción. Entonces, tengo que presupuestar las unidades a vender son estas, ¿sí? Casi que las mismas que yo debo producir, básicamente, con un stock dependiendo de la política que tenga la empresa, cuál sea el stock mínimo de inventario que debe tener la empresa. ¿Vieron? Eso teniendo en cuenta posiblemente la historia, los pedidos que hacen los clientes, sí, toda la información que ya uno está manejando a diario en el diario vivir más bien de las empresas, que uno sabe que mínimo debe dejar un stock de inventario ahí por si se llega a presentar algo que de pronto sea de momento, una cosa que uno no tenga pronosticada. Bien, costos fijos, los costos fijos, entonces vamos a identificar cuáles serían nuestros costos fijos. En todo proyecto, en toda empresa, hay unos costos fijos, hay unos costos variables, ¿cierto? ¿Sí? También hay unos gastos fijos y también hay unos gastos variables. Bueno, los costos fijos entonces son aquellos que tienen que ver con el proceso de producción como tal, ¿cierto? En este caso estamos hablando de presupuesto de producción, entonces aquí hay unos costos fijos. Vamos a ver qué costos fijos tenemos para el año 1. Vamos a darle clic igual e identificamos cuáles son nuestros costos fijos. ¿Dónde identificamos esa información, muchachos, de los costos fijos? En la información inicial que está plasmada acá en el proyecto, ¿cierto? Los costos fijos, ¿cuáles son? Aquí tenemos costos fijos anuales, entonces los costos fijos anuales serían de 60 millones. Vamos y le damos clic aquí y ya nos traemos nuestros costos fijos acá, ¿cierto? Tenemos nuestros costos fijos. Bien, pero hay una connotación. Vamos a ver si los costos fijos se mantienen fijos para el año siguiente o para los años siguientes, o si tienen algún incremento. Recuerden que de todas maneras, aunque sean fijos, estos fijos de pronto para un año, pero ellos nosotros tenemos que mirar a ver qué sucede para el año siguiente. ¿Por qué? Porque el efecto de la inflación, como les digo, es un proceso que debemos tenerlo en cuenta en estos momentos. Entonces vamos a ver qué sucede para el año 2, si estos costos fijos se incrementan teniendo en cuenta el año 1. Entonces tenemos aquí lo siguiente, los costos fijos anuales son de 60 millones. El incremento en costos fijos es del 5%, entonces vamos a traernos ese incremento del 5% aquí para incrementar los costos fijos año tras año. Le damos shift igual, shift igual, y entonces tomamos la información de los costos fijos del año inmediatamente anterior y lo vamos a multiplicar por el factor 1 más el crecimiento, y el crecimiento de los costos fijos, como ya vimos acá, es del 5%, ¿cierto? Incremento en los costos fijos, en los costos variables, en los costos fijos, aquí está. ¿Sí? Voy a fijar esta información aquí con F4 o sencillamente encierro la letra que acompaña al número con el signo peso. ¿Y qué hago ahorita? Lo que hago es llevar la información o la fórmula hasta el final. Bien, y ya ahí me está dando los incrementos para los años que siguen, teniendo en cuenta el año inmediatamente anterior. Bien, vámonos entonces acá. Ya tenemos los costos fijos
Y ahora tenemos entonces los costos variables, ¿cierto? Y vamos a ver entonces los costos variables, ¿de dónde los vamos a sacar? Costos variables. Analicemos la información que nos está presentando el ejercicio e identifiquemos cuáles son nuestros costos variables o a cuánto equivalen nuestros costos variables. ¿Oyeron, muchachos? Aquí en todo caso le voy a dar check igual y voy a esperar que ustedes me digan de dónde voy a sacar esos costos variables. Costos variables, muchachos. Giselle, Viviana. 45 millones, perdón. Perfecto. Y esos costos variables están en la información inicial, ¿cierto? Costos variables, acá los tenemos. 45 millones de pesos. Perfecto, así es. Para hacer nosotros estos ejercicios es la cuestión de la lectura siempre. ¿Vieron? Siempre hay que leer con anticipación la información para podernos ubicar más rápidamente. Ahora, hay que identificar lo siguiente. Si para el año siguiente esos costos variables se nos incrementan y en qué porcentaje se incrementan. Ojo, esa información del incremento nosotros también la podemos asignar dependiendo del estudio y del análisis que nosotros hicimos de las variables internas y de las variables externas que hacen parte de este proceso, que muchas veces nos benefician, pero que otras veces también nos perjudican a nosotros en los proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a ver si los costos variables en cuánto se incrementan. Y si se incrementan, yo voy a utilizar la misma fórmula, ¿cierto? Profe, a mí me dio 47.250.000. Perfecto. ¿Y qué porcentaje de incremento tiene? Del 5%. El 5%. Vamos a ver. Incremento en capital de trabajo, incremento anual de los gastos de administración, incremento en los costos variables anuales. Muy bien, del 5%. Y fijamos la información aquí para que la fórmula ya corra hasta el final y nos facilite, optimice nuestro tiempo. 47.250.000, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Viviana, ahorita hablamos la parte del tema para la socialización, ¿cierto? De lo cual habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, antes de que se acabe la clase, yo te asigno el tema para que tú con tus compañeros, con el grupo tuyo, pues la socialicen, ya sea, tiene que ser en la próxima clase, ¿oíste? Bueno, profe. Perfecto. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Hombre, un concepto, pero ese concepto de ese tema tiene que venir acompañado de un ejercicio, ¿viste? ¿Sí? Un ejercicio que sea entendible para tus compañeros, para mí también, ¿listo? De igual forma, me puedes Profe, consultar. Dime, Eduardo. profe, yo también le había pedido, bueno, usted quedó en darme un tema, pero pues nunca me confirmó No, pero ahorita, Eduardo, ahorita lo podemos hacer, ¿oíste? Para que quede ya prácticamente para que la otra semana lo hagan, ¿oíste? Listo, profe, gracias. Dale, ok. Bueno, muchachos, entonces miren, vámonos hacia acá y miramos entonces nuestros costos variables unitarios. Ya tenemos los costos fijos, tenemos los costos variables y ahorita debemos calcular los costos variables unitarios, ¿cierto? ¿Cómo calculo yo esos costos variables unitarios? Aquí al lado tengo unos costos variables unitarios, los voy a calcular de la siguiente fórmula. Costos variables totales y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el número de unidades, ¿cierto? Lo divido entre el número de unidades que voy a vender. Puedo ponerle Q, puedo ponerle X. De ahí saco mis costos variables unitarios, ¿cierto? Es lo más lógico. Perfecto. Entonces, yo voy aquí, le doy Shift igual y ubico los costos variables totales. ¿Cuáles son los costos variables totales? Aquí los tengo. Y eso lo voy a dividir entre las unidades que yo voy a producir y que son las mismas que yo voy a vender en estos momentos, que son 12.000. ¿Listo? Bien, aquí no voy a fijar la fórmula porque, bueno, los valores son cambiantes. ¿Qué hago yo aquí? Entonces, llevo la información hasta el final. Y ya ahí me está dando entonces los costos variables de cada una, variables unitarios
de cada año. Como podemos ver, se está disminuyendo año tras año. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver qué sucede y por qué se está disminuyendo. Los costos variables totales se están incrementando. Se incrementan, pero debe ser la relación de incremento entre las unidades a vender es mucho mayor. Así es. Eso es lo que debe estar pasando. Bien. Con la proporcionalidad, ¿no, profe? Sí, claro, la proporción. Crece en mayor proporción las unidades a vender que los costos variables. Eso es. Bien, entonces aquí tenemos el total de costo de producción. Le voy a colocar la otra fórmula aquí. Total costos de producción. ¿De dónde voy a sacar yo el total de costo de producción? ¿De dónde creen ustedes que yo puedo sacar el total de costo de producción, muchachos? Analicen el cuadro que tenemos ahí y opinen o afirmen algo. ¿De dónde puedo yo sacar el total de costo de producción? Tenemos unos costos fijos, ¿verdad? Y esos costos fijos le sumamos los costos variables, ¿cierto? Entonces serían costos fijos más mis costos variables. ¿Listo? Costos variables totales. Y aquí los costos fijos también, los que tengo acá, los totales, ahí los tengo. Bien, de ahí saco yo mi total de costos de producción. Entonces, sencillamente, yo tomo la información de la fórmula y hago lo siguiente. Sumo los costos fijos que tengo aquí más los costos variables que tengo yo acá. ¿Listo? Y tengo entonces los costos de producción. Estos costos de producción voy a llevarme las fórmulas hasta el final y ya voy sacando cada uno de los resultados, de los datos que yo estoy necesitando en este momento, ¿cierto? Vamos a ir hacia acá a ver si necesitamos otra fórmula. Unidades a vender no, el precio tampoco. Precio unitario ya lo tenemos. El total de ventas, vamos a sacar aquí el total de ventas, que sería igual, ¿cierto? De las unidades a vender por el precio de venta unitario. Listo. De ahí sacamos el total de ventas. ¿Qué otro dato de pronto necesitamos por acá? No, hasta ahí ya. Lo demás no lo necesitamos de momento. Bien, muchachos.